Un niño hambriento se vio obligado a robar un pedazo de pan para salvar a su hermana, y en lugar de compasión, recibió la humillación pública. El panadero Williams, cegado por el orgullo, lo señaló como criminal y exigió castigo, sin importar el miedo y las lágrimas de los pequeños. Pero fue entonces cuando el granjero Tomás, con su voz firme y su humanidad intacta, se interpuso y cambió el curso de la historia. Y solo escuchen cómo este inesperado giro transformó la injusticia en esperanza, y cómo la verdadera justicia terminó imponiéndose. El aire helado del invierno se colaba por las calles estrechas como si tuviera voluntad propia, buscando cada rincón, cada piel desprotegida. Jason, apenas un muchacho, trataba de cubrir a su hermana pequeña Emily con su chaqueta demasiado fina, un pedazo de tela gastada que apenas servía de defensa contra el viento que azotaba sin compasión. Los ojos de la niña estaban apagados y su rostro mostraba un tono pálido que revelaba tanto el frío como la debilidad que la consumía. Sus labios temblaban, no solo por la temperatura, sino también por un hambre que parecía no tener fin. Hacía 3 días que sobrevivían con restos. Una manzana caída que alguien había dejado rodar hasta el barro, una cáscara de queso endurecida, un puñado de granos que Jason había encontrado tirados en un costal roto. Él había decidido privarse, dejándolo poco para Emily, convencido de que ella lo necesitaba más, aunque su propio estómago ardiera de vacío. Esa noche, mientras dormían acurrucados en la sombra de un viejo almacén, un sonido los interrumpió. Fue un rugido suave pero desgarrador. El estómago de Emily clamando con tanta fuerza que ella misma se despertó asustada. Jason la observó en silencio, sintiendo una punzada de desesperación. La idea de que su hermana pudiera pasar otra noche más sin alimento era insoportable. Con el corazón acelerado, sus ojos recorrieron la oscuridad de la calle. Fue entonces cuando lo vio, un carrito de pan estacionado cerca del callejón, la madera aún desprendiendo calor de los hornos del día. Sobre la superficie, cubiertos con telas delgadas, descansaban varios panes. El vapor que escapaba de ellos formaba pequeñas nubes en el aire, y ese aroma tostado, tan cotidiano para otros, golpeó a Jason como una promesa imposible. El contraste era cruel. Mientras en algunas casas la gente se sentaba a cenar, riendo y compartiendo platos llenos, él y Emily eran reducidos a mendigos invisibles obligados a ver cómo el mundo continuaba sin ellos. En su pecho se encendió un sentimiento contradictorio, miedo y furia. Robar significaba arriesgarse a ser atrapado, señalado, castigado, pero no hacerlo significaba observar cómo Emily se debilitaba hasta ya no poder caminar. Jason respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Sabía que esa decisión podía marcarlo, pero también sabía que no había otra opción. ¿Cómo podía ser justo que 2 niños fueran abandonados de esa manera, como si sus vidas no tuvieran valor? Una chispa de enojo se mezcló con su angustia, un enojo que no iba dirigido contra una sola persona, sino contra todo un mundo que parecía haber olvidado lo que era la compasión. Mientras Emily lo miraba con ojos grandes y cansados, él sintió que cargaba el peso de un adulto en hombros demasiado jóvenes. Y en ese instante, frente al dilema de robar o dejarla morir de hambre, la respuesta se volvió inevitable. Las manos de Jason, pequeñas y endurecidas por el frío, se lanzaron con un movimiento rápido hacia el pan que reposaba sobre el carrito. Apenas lo sostuvo. La corteza caliente, recién salida del horno horas atrás, quemó sus dedos congelados, pero él no se detuvo. El contraste del calor en su piel casi le arrancó un suspiro de alivio, aunque el peso de la decisión lo oprimía con más fuerza que cualquier quemadura. Sin perder un instante, empujó el pan hacia Emily, quien lo recibió con ojos desmesuradamente abiertos, mezcla de terror y asombro. Apretó el tesoro contra su pecho, como si aquel alimento pudiera desaparecer en cualquier segundo. Jason apenas tuvo tiempo de sentir un destello de esperanza antes de que una voz grave, llena de furia y sorpresa, desgarrara la quietud de la noche. «¡Ladrones!», tronó el panadero, el señor Williams, un hombre corpulento de brazos fuertes y rostro endurecido por años de trabajo. Su grito no solo se clavó en los oídos de los niños, sino que atravesó todo el callejón, extendiéndose como una alarma que convocaba miradas y juicios. En segundos, varias ventanas se iluminaron y las siluetas de los vecinos comenzaron a asomarse. Algunos salieron de sus casas, envueltos en mantas, otros detuvieron su camino para observar lo que ocurría.
La palabra quedó suspendida en el aire como una marca imborrable. Ladrones. Jason sintió como la vergüenza le encendía el pecho, más abrasadora que el pan humeante. No había maldad en su acción, solo la necesidad desesperada de mantener con vida a su hermana. Pero en los ojos de los que lo observaban no había compasión, solo desprecio. Los rostros se torcieron en gestos de repugnancia, como si delante de ellos no estuvieran dos niños hambrientos, sino culpables que merecían ser perseguidos. Williams no perdió tiempo y corrió hacia ellos, su voz retumbando una y otra vez. «Atrápenlos», clamaba, mientras sus pasos resonaban contra el hielo quebradizo de la calle. El corazón de Jason latía con violencia en su pecho, golpeando como un tambor de guerra. Tomó la mano de Emily y tiró de ella, iniciando una carrera desesperada por la calle helada. El viento les azotaba el rostro, y el suelo resbaladizo amenazaba con derribarlos en cada zancada. Emily apretaba el pan contra su pecho con todas sus fuerzas, como si fuera la última esperanza que les quedaba, y las lágrimas que corrían por sus mejillas se mezclaban con el aire gélido, volviéndose pequeños cristales de tristeza y miedo. Detrás de ellos, las voces de los aldeanos retumbaban cada vez más fuerte. Gritos, insultos y acusaciones los perseguían como sombras. Era un coro de condena que no dejaba espacio para la comprensión. Cada palabra se sentía como una piedra arrojada contra la espalda de Jason. Ratas, parásitos, vergüenza. Él apretaba la mandíbula, humillado y enfurecido al mismo tiempo. ¿Acaso nadie veía la delgadez de su hermana? ¿Acaso nadie entendía que la vida de Emily valía más que un simple trozo de pan? Sin embargo, la multitud no buscaba entender sino señalar. El frío mordía las piernas de Jason, pero él no aflojaba el paso. Sabía que si se detenían, si los alcanzaban, Emily perdería lo único que había logrado llevar a su pecho, un pedazo de alimento que, para ellos, significaba esperanza. El eco de los perseguidores se mezclaba con los sollozos de la niña, que temblaba sin soltar el pan, como si se tratara de un tesoro más valioso que el oro. Y en el pecho de Jason, entre la vergüenza y la desesperación, comenzaba a encenderse una llama nueva. La rabia contra un mundo que no podía distinguir entre la maldad de un crimen y el simple acto de un hermano intentando salvar a su hermana del hambre. Las piernas de Jason y Emily se movían a toda prisa, torpes y débiles, empujadas más por el miedo que por la fuerza de sus cuerpos agotados. El viento helado les cortaba el aliento mientras doblaban esquina tras esquina, hasta que de pronto se toparon con un muro de ladrillo que se alzaba implacable frente a ellos. Un callejón sin salida. Jason frenó en seco y Emily, que lo seguía de cerca, casi chocó contra él. Ambos miraron a su alrededor, buscando desesperados una grieta, una puerta, cualquier escape, pero lo único que encontraron fue la sombra de su propia condena. Ahí entonces, los pasos que retumbaban detrás de ellos se hicieron más claros, más cercanos, hasta que el imponente cuerpo del señor Williams apareció en la entrada, bloqueando cualquier salida. El panadero avanzó con respiración pesada, los puños cerrados y el rostro desencajado por una ira que parecía mayor que el delito cometido. La luz de una farola cercana iluminaba su semblante endurecido, y en sus ojos no había compasión, solo furia. Con voz grave y áspera, escupió palabras que resonaron como un martillazo en el silencio. «¿Creen que pueden robarme? Ratas como ustedes no merecen otra cosa que el suelo en el que yacen». Emily apretó con fuerza el pan contra su pecho, sus pequeños brazos rodeándolo como si fuese un tesoro que no estaba dispuesta a soltar, incluso mientras temblaba de miedo. Jason dio un paso adelante, intentando interponerse, aunque su cuerpo delgado era apenas una sombra frente a la figura robusta del panadero. Fue inútil. Williams alargó el brazo y con un movimiento brusco arrancó el pan de las manos de la niña. Emily soltó un gemido desgarrador, como si no le hubieran quitado un simple trozo de comida, sino la última esperanza que quedaba en su mundo. Antes de que Jason pudiera reaccionar, un empujón lo lanzó contra el suelo helado. Sus rodillas golpearon con fuerza las piedras ásperas, y un dolor punzante se extendió por sus piernas. El aire se le escapó de los pulmones, y por un instante, lo único que pudo hacer fue jadear, luchando contra la sensación de impotencia que lo sofocaba. Jason alzó la vista desde el suelo y lo que vio le atravesó el alma más que el golpe.
Emily lloraba con un miedo que parecía mayor que la misma noche. Sus sollozos rebotaban en las paredes del callejón vacío, convirtiéndose en un eco interminable de dolor. Jason sintió que el ardor en sus rodillas era insignificante comparado con el fuego que se encendía en su pecho. Una rabia sorda, contenida, mezclada con un dolor que no era físico sino espiritual. No era solo la humillación de ser reducido a nada. No era solo el hambre que los había llevado a ese punto. Era la injusticia de ver a su hermana sufrir, de verla temblar, aterrada, mientras él, siendo su único protector, yacía en el suelo incapaz de evitarlo. Los ojos de Jason se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No quería que Emily lo viera derrumbado, aunque por dentro sentía que el peso del mundo lo aplastaba. El panadero, respirando con furia, levantó el pan como un trofeo recuperado, sin percatarse de la tragedia que su acción representaba para esos dos niños. A su alrededor, el silencio del callejón parecía encerrar el drama en una burbuja en la que solo existían la crueldad y la impotencia. Jason intentó incorporarse, apoyando las manos en el suelo áspero, y aunque sus piernas temblaban, su mirada buscaba a Emily, no al hombre que los había acorralado. Ella lo abrazaba como si quisiera protegerlo del mundo entero, y ese gesto, tan inocente y frágil, fue lo que lo destrozó por dentro. El dolor físico se convirtió en un recordatorio de su debilidad, pero lo que realmente lo desgarraba era la visión de Emily llorando, su rostro marcado por el miedo. En ese instante comprendió que podía soportar cualquier golpe, cualquier humillación, pero no podía aceptar verla sufrir así por su culpa. Y mientras escuchaba las respiraciones agitadas del panadero y el murmullo lejano de los curiosos que se acercaban a la entrada del callejón, Jason sintió que algo dentro de él cambiaba. Su rabia ya no era la de un niño asustado, sino la chispa de una resistencia silenciosa que apenas empezaba a despertar. El panadero levantó su brazo con la intención de descargar su furia de nuevo sobre Jason. Y el silencio del callejón se volvió denso, cargado de tensión. Fue en ese instante cuando una voz grave y firme cortó la noche como una joya afilada. «Basta». El sonido no fue un grito desesperado, sino una orden que emanaba de alguien acostumbrado a ser escuchado. La multitud que se había congregado en la entrada del callejón se agitó y poco a poco se abrió un pasillo entre los curiosos. De entre las sombras emergió la figura de Thomas Miller, un granjero que todos en el pueblo conocían. Su andar era pausado, pero cada paso parecía empujar la autoridad del momento hacia adelante. Thomas vestía un abrigo gastado, con costuras remendadas varias veces, y unas botas llenas de barro que hablaban de su vida en los campos. Sus manos, endurecidas por años de trabajo con la tierra, parecían hechas de piedra, y sin embargo, había en su mirada una calma que inspiraba respeto. No era un hombre que buscara pleitos ni reconocimientos, pero su sola presencia imponía un equilibrio distinto. Se detuvo frente al panadero, observando la esquina con ojos serenos pero firmes. «Son solo niños», dijo, su voz cargada de una mezcla de compasión y desaprobación. El señor Williams, todavía con el rostro enrojecido por la furia, giró hacia él con un gruñido. «Niños, ladrones». Su voz retumbó con resentimiento. «Vas a defender a estas ratas que roban lo que con tanto esfuerzo gano». El panadero no hablaba solo desde la cólera. Detrás de su reacción había años de desconfianza hacia quienes vivían al margen, un temor a que la compasión fuera interpretada como debilidad. Su negocio dependía de la disciplina y de que nadie osara aprovecharse de él, pero en su mirada había algo más, la necesidad de mostrar a todos los presentes que era un hombre de autoridad, alguien que no podía ser desafiado. Thomas no respondió de inmediato. Su silencio era pesado, calculado y obligó a la multitud a contener el aliento. Finalmente, sus ojos se entrecerraron, y su voz, aunque baja, retumbó con más fuerza que cualquier grito. «Lo que yo veo son dos pequeños hambrientos, y lo que veo también es a un hombre adulto levantando la mano contra ellos como si fueran enemigos». El contraste de sus palabras se clavó en el ambiente. No había insulto, no había agresión, solo la verdad expuesta con sencillez. Un murmullo recorrió la multitud, como un río de dudas que se desbordaba. Algunos se cruzaron de brazos, incómodos, incapaces de mirar a los niños sin sentir un nudo en la garganta. Otros bajaron la vista,
recordando quizás momentos en los que también pasaron hambre. Pero había quienes, dominados por el miedo a perder la protección del influyente panadero, fruncieron el ceño, temerosos de ponerse en su contra. El silencio ya no era uniforme. Se había convertido en un campo de batalla donde cada mirada revelaba un bando distinto. Jason, todavía en el suelo, alzó los ojos hacia el hombre que lo defendía. No conocía a Thomas, pero la firmeza en su voz le dio un respiro que no había sentido desde que comenzó la persecución. Emily, abrazada a su hermano, observaba con mezcla de sorpresa y alivio, como si de repente el peso del mundo sobre sus hombros se hubiera aligerado un poco. El panadero, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Su orgullo herido lo hacía más peligroso. «Esto no es cuestión de hambre», insistió, su voz subiendo de tono. «Si permitimos que unos niños roben, mañana serán adultos que arrebaten lo que no es suyo. Hoy es un pan. Mañana será una vida entera de abuso». Sus palabras buscaban despertar miedo en los oyentes, convencerlos de que aquel acto de compasión sería el inicio del desorden. Thomas no se movió. Se limitó a acercarse un paso más, hasta quedar a escasa distancia del panadero. Sus ojos duros como el hierro se clavaron en los de Williams. «El desorden, señor Williams», dijo despacio, con una calma que tensaba aún más la atmósfera, «empieza cuando dejamos de ver a los niños como personas y los tratamos como alemanas. ¿Qué clase de comunidad seremos si cerramos los ojos ante el hambre y solo sabemos castigar?» El murmullo se intensificó. Los presentes se miraban unos a otros, inseguros de qué lado tomar. El temor al panadero era real, pero también lo era la vergüenza de reconocer que aquel hombre tenía razón. El eco de sus palabras comenzó a perforar la coraza de indiferencia que muchos habían levantado. Y en medio de ese vaivén de emociones, la figura de Thomas, con sus botas embarradas y su abrigo remendado, se erguía más grande que nunca, no porque buscara poder, sino porque hablaba desde la verdad más simple, la humanidad. Thomas dio un paso adelante, y la dureza de su voz anterior se transformó en un tono más bajo, casi paternal, cuando se inclinó frente a los dos pequeños. Sus rodillas crujeron contra el suelo empedrado mientras acercaba su rostro al nivel de Jason y Emily. La farola más cercana iluminaba las líneas de cansancio en su cara, marcadas por años de esfuerzo en el campo. Pero también dejaba ver algo que ni Jason ni Emily habían encontrado en mucho tiempo, una compasión sincera, sin disfraces. «Vengan conmigo», dijo despacio, con una suavidad que contrastaba con el ambiente cargado de amenazas. Emily, todavía temblando, se aferró con ambas manos a la manga de su hermano. Sus dedos estaban rígidos, como si la tela de aquel abrigo desgastado fuese lo único que la mantenía unida al mundo. Sus ojos miraban a Thomas con desconfianza, reflejando todo el miedo acumulado de una infancia marcada por el abandono y la necesidad. Había aprendido demasiado pronto que no todos los adultos eran refugio, y que incluso la bondad podía esconder segundas intenciones. Jason lo sabía. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, alzó la vista y buscó en el rostro del granjero un rastro de crueldad, una chispa de arrogancia, algún signo que le confirmara que no era distinto a los demás. Pero lo que encontró fue otra cosa. Cansancio, sí, pero también una humanidad intacta, como la de alguien que comprendía el valor de tender la mano incluso cuando el mundo decía que no valía la pena. Jason tragó saliva, dividido entre su orgullo y la necesidad. Dentro de él, algo gritaba que aceptar ayuda era rendirse, que lo volvería dependiente y débil. Pero otra voz, más profunda, le recordaba que no estaba solo, que llevaba de la mano a su hermana y que la responsabilidad de mantenerla con vida era más grande que su propio orgullo. Respiró hondo y, con un gesto breve, casi imperceptible, asintió. Fue como si entregara un pedazo de sí mismo en aquel movimiento, una rendición silenciosa que dolía, pero que también traía consigo una pequeña chispa de alivio. Thomas se levantó sin prisa, extendió la mano y, con firmeza pero sin brusquedad, guió a los niños hacia la salida del calellón. Su paso era seguro y cada gesto mostraba que estaba acostumbrado a cargar con pesos que no eran suyos. Afuera lo esperaba su carreta, una estructura sencilla, con ruedas marcadas por el barro y un par de mantas dobladas en el asiento. Sin dudarlo, tomó una de esas mantas y la envolvió sobre los hombros de Jason y Emily, que se estremecieron al sentir el calor inesperado.
Era un calor distinto al del pan arrebatado, más duradero, más humano. Detrás de ellos, la voz del señor Williams volvió a alzarse, llena de furia. Esto no termina aquí. Ir con el sheriff y haré que paguen por su crimen. Bramaba su rostro enrojecido bajo la débil luz de la noche. Sus palabras eran como garras lanzadas contra el aire, y aunque no alcanzaban físicamente a los niños, sí pesaban como una amenaza que podría materializarse en cualquier momento. Jason apretó la mandíbula, temiendo que aquella promesa de castigo acabara por caer sobre ellos. Los aldeanos, reunidos en pequeños grupos, murmuraban entre sí. Algunos asentían en silencio a las palabras del panadero, convencidos de que la disciplina debía mantenerse, que un robo era un robo sin importar la razón. Otros, sin embargo, bajaban la cabeza, evitando mirar a los niños cubiertos con la manta, conscientes de que el hambre no era un crimen y que, de algún modo, todos compartían la culpa por haber ignorado su sufrimiento. El juicio flotaba en el aire como una niebla pesada, envolviendo cada gesto, cada mirada. Emily se apretó más contra su hermano, como si temiera que todo fuera un sueño que terminaría en cualquier instante. Jason, aunque todavía con la vergüenza ardiendo en el pecho, sintió algo nuevo. Mientras subían a la carreta, la manta cubriéndolos, percibió una emoción desconocida después de tantos días de desesperación. Una chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, alguien los había mirado no como ladrones, no como sombras, sino como seres humanos. Y en esa chispa, tan frágil como una llama encendida en medio del viento, Jason creyó ver el comienzo de algo distinto. La carreta avanzó durante un largo rato bajo el cielo frío antes de detenerse frente a una casa sencilla, de madera clara y techo inclinado, rodeada por campos silenciosos cubiertos de escarcha. Jason y Emily bajaron con pasos inseguros, todavía envueltos en la manta que Thomas les había entregado. La puerta de la casa se abrió y una figura femenina apareció en el umbral. Era Margaret, la esposa del granjero, con un delantal atado a la cintura y las manos aún húmedas de trabajar en la cocina. Su mirada, lejos de mostrar sorpresa o juicio, se llenó de ternura al ver a los dos pequeños. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, simplemente apartó la puerta para darles paso. El interior estaba impregnado de un aroma profundo y reconfortante. El olor del guiso recién preparado llenaba cada rincón, envolviendo a los niños como una promesa tangible de alivio. Emily, que apenas recordaba cuándo había comido algo caliente por última vez, abrió los ojos con incredulidad. Se dejó guiar hasta la mesa, donde un tazón humeante la esperaba. Se sentó en silencio, sus manos temblando mientras se aferraba al borde de la madera. Miraba el guiso como si fuera un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Jason, en cambio, permaneció rígido. Se acomodó en la silla con la espalda recta, sus ojos observando cada detalle, cada gesto de Thomas y Margaret, como si buscara detectar señales ocultas de peligro. Cuando le colocaron su propio tazón, apenas lo tocó, olfateando el vapor con cautela, desconfiado incluso del calor que tanto anhelaba. Margaret, con paciencia maternal, empujó suavemente el plato hacia él. «Coman», dijo con voz baja y firme. «Están seguros aquí». Las palabras eran sencillas, pero cayeron sobre Jason como un peso inesperado. Seguros. Aquella idea parecía demasiado grande para creerla. Su corazón le decía que debía desconfiar, que la bondad podía desvanecerse en cualquier instante, como un fuego que se apaga con el viento. Pero cuando Emily hundió la cuchara en el guiso y probó el primer bocado, sus ojos se iluminaron con un destello de felicidad tan puro que Jason no pudo resistir más. Aquel instante bastó para que, por primera vez en muchos días, se permitiera probar la comida. El sabor cálido lo llenó de una mezcla de alivio y tristeza, recordándole cuán vacíos habían estado hasta entonces. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo nuevo, extraño pero acogedor. Jason, acostumbrado a la dureza de la calle, comenzó a acompañar a Thomas en las tareas de la granja. Aprendió a cortar leña, a cargar cubos de agua helada desde el pozo y a alimentar a las galinas que correteaban entre la palla. Cada trabajo lo hacía sentir parte de algo, aunque aún le costaba aceptar la idea de pertenecer a un lugar. Emily, por su parte, encontró en Margaret una guía amable. Pasaba las mañanas en la cocina,
aprendiendo a pelar papas con cuidado, a revolver las olas con una cuchara demasiado grande para sus manos pequeñas. Poco a poco, su risa volvió a surgir, primero como un suspiro tímido y luego como un sonido claro. Llenaba la casa con una luz que había desaparecido de sus vidas. Sin embargo, bajo esa frágil paz, la inquietud no abandonaba a Jason. Cada noche, al recostarse sobre el colchón de paja que Thomas había preparado para ellos en una pequeña habitación, los pensamientos lo asaltaban. ¿Qué pasaría si Williams cumplía su amenaza? El recuerdo de su voz airada todavía lo perseguía. Imaginaba al panadero golpeando la puerta, exigiendo justicia, arrastrándolos de nuevo a la vergüenza de la calle. El temor no era solo por él, sino por Emily, cuya risa recién recuperada podía ser silenciada otra vez por la crueldad de un adulto con poder. Jason se quedaba despierto mucho tiempo después de que Emily se quedaba dormida, escuchando su respiración tranquila y aferrándose al deseo de que aquella calma no fuera un espejismo. La bondad que recibían lo desarmaba tanto como lo sanaba. Había aprendido a vivir esperando golpes y desprecios, no gestos de cuidado. Por eso, cada vez que Margaret le ofrecía más pan en la mesa o que Thomas lo felicitaba por partir la lana con precisión, una parte de él se tensaba, como si todo pudiera desmoronarse al instante. Y si esto también es solo una ilusión, pensaba mirando el techo de madera iluminado por la luz tenue de una lámpara. La duda se aferraba a él con la misma fuerza que la esperanza que lentamente se abría paso. Y en esa dualidad vivía cada día, con miedo a que la bondad se desvaneciera, pero con el corazón queriendo creer que, tal vez, habían encontrado un hogar donde el sol de la tarde caía sobre los campos con una luz dorada cuando Jason, sudoroso y cansado, regresaba del corral con un cubo de agua. Emily lo seguía de cerca, con las manos manchadas de harina después de ayudar a Margaret en la cocina. Por un instante, todo parecía tranquilo, como si la rutina en la granja hubiera logrado borrar las huellas de aquel callejón. Pero ese espejismo se rompió de golpe al escuchar el retumbar de cascos en el camino de tierra. Jason levantó la vista y vio acercarse a un jinete vestido con el uniforme del sheriff, y junto a él, montando con gesto altivo, el señor Williams. El corazón de Jason se encogió al instante. Allí estaban sus temores, hechos realidad, entrando por el sendero como sombras que nunca dejaron de perseguirlo. El rostro del panadero era una máscara de satisfacción amarga. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y venganza, como si al fin la justicia, su justicia, fuera a cumplirse. Apenas desmontó, señaló a Jason con un dedo acusador, su voz resonando fuerte para que todos en el patio lo escucharan. «Ahí está el ladrón», escupió con desprecio, como si la palabra en sí misma fuera suficiente para condenarlo. Emily, sorprendida y asustada, se aferró al brazo de su hermano, temblando con la misma fragilidad de aquel primer día en el callejón. Jason apretó los labios y bajó la mirada, preparándose para lo peor. Las cadenas, la humillación pública, las voces señalando que no era más que un delincuente. El sheriff Coleman desmontó despacio, sus botas hundiéndose en la tierra blanda. Su rostro era más complicado de leer. No mostraba la furia de Williams, pero tampoco la simpatía que Jason había visto en Thomas. Era un hombre atrapado entre la ley escrita y las realidades humanas que a veces la ley no alcanzaba a comprender. Avanzó un paso, pero antes de que pudiera extender la mano hacia el muchacho, Thomas se interpuso, firme como una muralla. Su cuerpo bloqueó el camino con naturalidad, sin violencia, pero con la convicción de alguien que no retrocedería. «El niño tomó pan porque tenía hambre», dijo Thomas, su voz profunda y cargada de verdad. Si eso es un crimen, entonces también lo es darle la espalda a unos niños que claman por ayuda. Las palabras no fueron un discurso ensayado, sino la verdad desnuda de un hombre que había vivido lo suficiente para saber lo que significaba pasar necesidad. El sheriff se detuvo vacilante. Miró a Jason, delgado y con las rodillas aún marcadas por días de trabajo en la granja, y luego a Emily, que escondía su rostro en la manga de su hermano. Por un instante, la dureza en sus ojos titubeó, pero Williams no soportó el silencio. Dio un paso adelante, su voz cargada de furia y de un deseo inquebrantable de ser obedecido. ¿Vas a proteger criminales, Thomas? Esto es robo, un acto que la ley no puede ignorar. Si los dejas libres,
Mañana cualquiera creerá que puede arrebatar lo que quiera sin pagar las consecuencias. El aire se llenó de tensión. Jason sintió que el mundo entero se cerraba sobre él, como si aquella acusación fuese una cadena invisible que ya lo tenía atrapado. Su respiración se hizo pesada, y por un momento, el sabor de la derrota le recorrió la garganta. Tomás, sin embargo, no se movió. Su mandíbula se tensó y sus ojos se endurecieron como acero. El peso de la multitud invisible, los vecinos que podían enterarse, el sheriff que esperaba una respuesta, el panadero que exigía obediencia, no lo hizo retroceder. Entonces declárame culpable a mí también, replicó con voz que no admitía réplica. Yo los alimenté, yo los vestí, yo los cobijé bajo mi techo. Si eso es delito, entonces yo soy el primero en responder por él. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El sheriff respiró hondo, atrapado entre la rigidez de la ley y la claridad de la moral. Jason, desde atrás, sintió que aquel instante era un choque de mundos, el del panadero, dominado por el orgullo y el castigo, y el de Tomás, guiado por la compasión y la justicia verdadera. En ese contraste, comprendió que la bondad también podía ser un acto de valentía, y que había hombres dispuestos a arriesgar su nombre y su paz con tal de defender lo que era correcto. El murmullo de los aldeanos comenzó como un susurro tímido, casi un murmullo levado por el viento, pero en cuestión de segundos se transformó en un murmullo creciente que pronto se convirtió en un oleaje de voces. La tensión colgaba en el aire como una cuerda tirante, y cada palabra era como un golpe que hacía vibrar más fuerte aquel silencio inicial. Algunos se miraban entre sí, reconociendo en las palabras de Tomás un eco de viejas memorias. Noches de hambre en inviernos duros en las que él había compartido parte de su cosecha para que sus vecinos no se quedaran sin pan. Esos recuerdos se alzaban ahora como un muro de lealtad frente a la arrogancia del panadero. Otros recordaban haber visto a Jason y Emily en las calles, con ropa desgastada, pidiendo sobras que la mayoría fingía no ver. El peso de la indiferencia pasada se hacía insoportable, y lo que antes era juicio comenzaba a transformarse en vergüenza. Las voces se mezclaban, unas defendiendo la dureza de la ley, otras cuestionando la falta de compasión. «Son solo niños», murmuraba una mujer con un tono quebrado, mientras un hombre añadía: «Si hubieran sido mis hijos, no habría querido que alguien les diera un trozo de pan». La discusión crecía como un fuego en la noche, y poco a poco, la balanza se inclinaba hacia la empatía. La multitud ya no miraba con los mismos ojos al panadero, y ese cambio era palpable en cada gesto, en cada respiración contenida. Fue entonces cuando una anciana, de rostro marcado por arrugas profundas y espalda encorvada por los años, dio un paso adelante. Su bastón golpeó el suelo con firmeza mientras avanzaba hasta quedar a la vista de todos. La multitud enmudeció de inmediato, como si el tiempo mismo le concediera a esa mujer la autoridad que las generaciones otorgan. Su voz temblaba, no de miedo, sino de verdad contenida. Si un niño tiene que robar para comer, la vergüenza no es suya, es nuestra. El impacto de esas palabras fue inmediato. Los aldeanos se miraron unos a otros, y una ola de asentimientos comenzó a recorrer la multitud. El murmullo se convirtió en un coro de aprobación, un murmullo que, aunque vago, era firme como el latido de un corazón común. Nadie se atrevió a contradecirla. El eco de su frase se instaló en las mentes de todos, arrancando la máscara de orgullo que hasta entonces les había permitido ignorar el sufrimiento de los niños. El sheriff Coleman, atrapado entre la letra rígida de la ley y la verdad viva que emanaba de su propia comunidad, dejó escapar un suspiro profundo. Sus hombros se relajaron, y con un tono que no era de victoria, sino de resolución, habló: «Déjalo así, Williams, no representa ningún peligro aquí». El silencio posterior fue aún más fuerte que el murmullo anterior. El panadero quedó petrificado por un instante, incapaz de aceptar la decisión. Su rostro se retorció en un gesto de rabia impotente, las venas de su cuello marcándose mientras comprendía que había perdido, no porque la ley lo hubiera traicionado, sino porque la comunidad ya no lo respaldaba como antes. Se giró hacia el suelo y, con un gesto cargado de desprecio, escupió sobre la tierra. Después, sin pronunciar otra palabra, se dio media vuelta y se marchó con pasos pesados, cada uno de ellos resonando como el eco de una derrota. Los aldeanos observaron su partida, algunos en silencio,
otros con miradas que ya no le mostraban el respeto de antaño. El aire se sintió más ligero, como si la presión hubiera cedido al fin. Jason y Emily, aún abrazados, miraban todo con asombro. No entendían del todo las dinámicas de poder ni las decisiones colectivas, pero sí comprendían que, por primera vez en mucho tiempo, la gente había hablado en su favor. Y en ese instante, Jason sintió que la esperanza, aunque todavía frágil, se había convertido en algo más sólido, como un pequeño brote que lograba abrirse paso entre la tierra endurecida del invierno donde el silencio que siguió a la marcha del panadero. Fue como un bálsamo inesperado. El aire cargado de tensión y miedo hasta hacia un momento parecía ahora más ligero, aunque los corazones de los presentes seguían latiendo con fuerza. Emily fue la primera en romper ese silencio. Sus ojos, grandes y húmedos, brillaron con un alivio que no necesitaba palabras. Corrió hacia Jason y se aferró a él con todas sus fuerzas, hundiendo el rostro en su pecho como si quisiera desaparecer en la seguridad de sus brazos. Sus pequeños sollozos eran un canto de liberación, no de dolor, porque por fin sentía que la tormenta había comenzado a disiparse. Jason, rígido al principio, temblaba todavía con la rabia contenida y el miedo acumulado en aquellos días interminables de persecución, hambre y humillación. Había soportado golpes en el cuerpo y en el alma, había visto a su hermana llorar de miedo y había sentido la vergüenza de ser tratado como una sombra sin valor. Y sin embargo, al sentir el calor de Emily apretándose contra él, algo dentro de su pecho se quebró. No fueron los recuerdos de las noches frías ni el dolor de sus rodillas raspadas lo que lo hizo llorar, sino la certeza abrumadora de que ya no estaban solos. Lágrimas ardientes brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas con la fuerza de una verdad liberadora. Thomas, que observaba en silencio, se acercó despacio, se inclinó y posó una mano firme sobre el hombro del muchacho. No fue un gesto de lástima, sino de reconocimiento, como si validara en ese instante la lucha silenciosa que Jason había cargado sobre sus hombros jóvenes. Su voz, grave pero cálida, rompió el momento con palabras que se grabaron como fuego en la memoria del niño. «Tú no eres un ladrón, hijo», dijo despacio, dejando que cada sílaba pesara con justicia. «Eres un hermano que ama a su hermana. Y eso no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo». Las palabras de Thomas atravesaron a Jason como una corriente poderosa. Durante tanto tiempo había elevado el peso de creer que debía ocultar su necesidad, que su miseria era una mancha que lo definía. Había sentido vergüenza de extender la mano, de aceptar una mirada de compasión. Pero ahora, esas frases sencillas le abrían una puerta que nunca había imaginado, la posibilidad de sentirse digno, incluso en medio de la adversidad. Su pecho se estremeció con una emoción nueva, extraña y poderosa, algo que se acercaba peligrosamente al orgullo. Emily levantó la vista desde su abrazo, sus ojos aún húmedos, y lo observó como si también hubiera escuchado esas palabras en lo más profundo de su corazón. Para ella, Jason siempre había sido un héroe silencioso, alguien que sacrificaba todo para que ella pudiera resistir. Pero ahora, al escuchar a un adulto decirlo en voz alta, aquella verdad se volvía real también para él. Jason no era un ladrón, no era una vergüenza para nadie. Era ante todo un hermano, y esa era una fuerza que ni el hambre ni el desprecio podían arrebatarle. Por primera vez en mucho tiempo la visión de un futuro se asomó en su mente. No un futuro de callejones oscuros, de mendrugos encontrados entre la basura, ni de huidas desesperadas bajo la mirada de desconocidos, sino un futuro distinto, en el que él y Emily podían caminar sin miedo, construir algo con sus propias manos y, quizás, aprender a confiar en que la bondad aún existía en el mundo. Y esa idea, tan frágil como el brote verde que rompe la tierra dura, comenzó a crecer dentro de él. Y en esa semilla de esperanza, Jason entendió que su historia no estaba condenada a terminar en sombras, sino que podía comenzar a escribirse de nuevo bajo la luz. 2 semanas después, el amanecer banaba los campos con un resplandor dorado que se filtraba entre las rendillas del granero. Jason estaba de pie junto a un montón de paja, con las manos cubiertas de ampolas, el resultado de jornadas interminables cortando leña, acarreando cubos de agua y aprendiendo a manejar las herramientas del campo. Cada movimiento le recordaba que su cuerpo todavía era frágil, pero dentro de él había algo nuevo, un corazón que ya no temblaba con el miedo de ser perseguido,
sino que se sostenía con firmeza en la certeza de que había encontrado un lugar donde podía pertenecer. Las paredes de aquel granero, impregnadas del olor ajeno y madera, ya no eran desconocidas, eran parte de una rutina que le daba sentido. Emily jugaba afuera, sus mejillas ahora llenas de color, libres del tono apagado que la enfermedad del hambre les había dejado. Sus risas, claras como campanas, resonaban entre los campos abiertos y llenaban la granja de una vitalidad que antes parecía imposible. Aquella risa era la señal más clara de que ya no estaban sobreviviendo simplemente al día a día, estaban viviendo. Margaret la observaba desde la ventana con una sonrisa, y Thomas, ocupado en el corral, la saludaba de vez en cuando con un gesto que mezclaba cariño y orgullo. La granja se había transformado en algo más que un refugio. Lo que en un inicio fue un lugar de protección y cobijo se había convertido en un hogar verdadero, donde cada rincón guardaba un pedazo de esperanza. Jason lo entendía cada vez que despertaba con el aroma del pan horneado por Margaret o cuando terminaba el día compartiendo la mesa junto a personas que no lo juzgaban por su pasado. Ya no se sentía un intruso ni un ladrón. Se sentía parte de una familia que había elegido ver en él y en Emily algo más que dos niños marcados por la necesidad. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Jason no olvidaba de dónde venía. Sabía que la dureza de la vida podía regresar en cualquier momento, que el hambre, la pérdida o la injusticia siempre podían tocar la puerta sin aviso. Pero también sabía algo que antes le parecía imposible: la bondad existía. Había hombres y mujeres capaces de tender la mano, de ver más allá de los errores cometidos por desesperación. Esa certeza era un faro que iluminaba su interior y lo impulsaba a no rendirse. De pie en el granero, mientras sostenía una pala con las manos lastimadas, Jason cerró los ojos por un momento. Una decisión comenzó a formarse en su interior, una promesa silenciosa que lo llenó de una fuerza nueva. Se juró a sí mismo que crecería fuerte, no solo para proteger a Emily, sino también para ayudar a otros como ellos, niños que habían sentido el peso del abandono y la injusticia. Su historia no sería simplemente la de un muchacho que una vez robó pan para sobrevivir. Sería la de alguien que tomó ese instante de desesperación y lo transformó en el inicio de un camino distinto. Emily corrió hacia él riendo, con una flor silvestre en la mano. Jason la miró y sonrió, sintiendo que aquel pequeño gesto contenía todo lo que necesitaba para creer en un futuro mejor. Porque si una risa podía regresar, si un pan compartido podía encender la chispa de la esperanza, entonces era posible que incluso el acto más humilde se convirtiera en la semilla de una vida nueva. Y así, en medio de la granja que ahora llamaban hogar, Jason comprendió que su historia no se trataba solo de injusticia o sufrimiento. Era una historia que hablaba de compasión, de segundas oportunidades y de la capacidad del ser humano de transformar la desesperación en esperanza. Para cualquiera que la escuchara, no sería únicamente un relato de dolor, sino un recordatorio de que, a veces, la bondad más pequeña puede cambiar el rumbo de una vida entera.